Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Vive Jesús, damos gracias al Señor por un día más que el Señor nos da. Vive Jesús, aleluya. El Señor es bueno, misericordioso, santo. Vive Jesús, aleluya, santo. La palabra del Señor es fiel y es verdadera. Vive Jesús. Dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, vive Jesús, versículo 11 y 13, vive Jesús. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vive Jesús. La palabra del Señor, alabado sea el Señor, es fiel y es verdadera. En estos tiempos, vive Jesús, aleluya, hay muchas religiones. Vive Jesús, porque no se le pueden llamar cristianos, sino muchas religiones negando la divinidad de Jesucristo. Vive Jesús. Negando, vive Jesús, aleluya, que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de Él el Padre revelado. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Eso que están negando al Señor, aleluya, Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, pues dice que Él también nos negará. Vive Jesús. Si nosotros, como soldados de Jesucristo, vive Jesús, el Señor nos llamó a llevar el Evangelio que Jesucristo dejó, y a través de los apóstoles, vive Jesús, que fueron los primeros que empezaron a sembrar esa palabra. Estaba hablando yo la prédica anterior de, vive Jesús, la semilla bien sembrada. Vive Jesús. Como buen soldado, vive Jesús, aleluya, nosotros tenemos que ser fiel a aquel que nos llamó como atleta, vive Jesús, o sea, como labradores en la viña del Señor. Vive Jesús. Cuando nosotros cogemos un trabajo, vive Jesús, nos dicen las horas que tenemos que trabajar, los días que tenemos que trabajar y cuánto vamos a ganar. Vive Jesús. El jefe que nos cogió, él espera que nosotros, por ese que él nos ofreció, vive Jesús, el horario, el día, los días que vamos a trabajar y el salario, vive Jesús, nosotros seamos fieles y respondamos, vive Jesús, y le demos producción en ese trabajo. Vive Jesús. Si el ejército de Estados Unidos llama a una persona como soldado, pues esa persona es treinado para ser soldado, y entonces esperan que ese soldado responda, vive Jesús, a todo lo que se le manda. Vive Jesús. El Señor Jesucristo hizo un equipo y entonces Él los envió, y al ser enviado, vive Jesús, ellos sembraron esa palabra por todas las naciones, y hoy en día pues la palabra del Señor ha llegado a todas las naciones, como dice la palabra del Señor, vive Jesús, que el Evangelio sería predicado a todas las naciones.
Y el Señor le dijo a Abraham, vive Jesús, que por él iba a ser, o sea, su descendencia, vive Jesús, iba a ser bendecida todas las naciones, vive Jesús. Y si nosotros somos labradores, vive Jesús, para nosotros comer del fruto, primero tenemos que trabajar, vive Jesús. Porque Pablo decía que el que no trabaja, que no coma, vive Jesús. Pero hoy en día estamos aquí en una nación que todo el mundo come, vive Jesús, sea poco, sea mucho, comen, vive Jesús. Y hay mucha gente que se han ido a las calles por necesidad, pero hay otros que están en las calles porque les gusta, vive Jesús. Y entonces tenemos que orar, ¿verdad?, por esas personas para que siempre coman algo, vive Jesús. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa, acordémonos, vive Jesús, de esa persona, ¿verdad?, de orar, y que siempre Dios le lleve, haga como le hizo a Elías, ¿verdad?, que siempre le lleve algo a la boca, vive Jesús. Y entonces, dice la palabra del Señor que si un atleta quiere ser coronado, tiene que luchar. La palabra del Señor dice aquí en el versículo 11, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muchas personas hoy en día, por la palabra del Señor, están siendo muertos, sacrificados, crucificados, asesinados, vive Jesús, por seguir la palabra del Señor. Ahora esa promesa dice que si morimos con Él, viviremos, vamos a vivir, vive Jesús, con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él por los sufrimientos. O sea, Jesucristo pasó sufrimiento, persecución desde que nació hasta que murió en la cruz del Calvario, vive Jesús. Y con todo lo que Él pasó, Él no se negó, ni nos negó a nosotros, vive Jesús. Aquellos que estaban allí, ¿verdad?, que lo habían crucificado, aún Él le pidió perdón, que el Padre los perdonara. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, vive Jesús. Porque el soldado, cuando es llamado por Jesucristo, por Jehová Dios, a través de Jesucristo, tenemos que sufrir penalidades, vive Jesús. Muchas veces hemos sufrido, vive Jesús, persecuciones. Hemos sufrido tantas cosas, ¿verdad?, desprecio. Yo he sido despreciado en las iglesias. El Señor me ha llevado a dar mensajes y me han dicho que no necesitan, que ellos pueden arreglar sus problemas, vive Jesús. Y he tenido que salir de las iglesias llorando, vive Jesús, perseguido, agolpeado, vive Jesús. Pero le doy gracias al Señor que el Señor me abrió las puertas a través de estos medios, vive Jesús, la cual bendigo, ¿verdad? Vive Jesús. Yo no sé la condición de los dueños, ¿verdad?, de estos medios, vive Jesús, pero, ¿verdad?, cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta al Señor de nuestras actividades y de lo que nosotros hagamos, vive Jesús. Porque yo sé que a ellos también les llega esta palabra, vive Jesús. Cuando el Señor llamó a Ciro, el Ciro no le servía al Señor, pero el Señor decía, mi siervo Ciro, mi siervo Nabucodonosor, porque todo el mundo es siervo del Señor, vive Jesús. Todo el mundo es siervo del Señor. Él lo usa como Él quiere. Él usa para bendecir a su pueblo. Y por medio de su pueblo, ellos también son bendecidos. Por medio de los siervos de Dios que predican a través de estos medios son bendecidos, vive Jesús. Porque cuando José estaba en Egipto, por medio de José,
Egipto fue bendecido, el pueblo hebreo fue bendecido y el pueblo de Egipto también fue bendecido, vive Jesús. Porque cuando hay un hijo de Dios en algún sitio, ese sitio es bendecido por darle trabajo, ayudar a ese siervo de Dios, vive Jesús. Y la palabra del Señor llega a través de estos medios a todo el mundo, vive Jesús. Y si en este tiempo tú has pasado calamidades hasta este tiempo, has estado en las cosas del Señor hasta este tiempo, vive Jesús, no te dejes caer porque venga la persecución. Porque después que has pasado años, vive Jesús, sirviéndole al Señor, por cualquier cosita te deja caer, pues entonces perdiste tu tiempo, perdiste tus años de vida, perdiste tantas esas cosas, ¿verdad? Para luego echarte para atrás para cualquier cosa que viene, vive Jesús. Porque José fue perseguido y lo pusieron en la cárcel, pero él nunca dejó al Señor. Daniel lo pusieron en el foso de los leones, pero él nunca dejó al Señor, vive Jesús. Entonces Jesús nunca se echó hacia atrás, sino que fue hasta lo último, vive Jesús. Y por él estamos nosotros hoy predicando el Evangelio. Van a venir tiempos malos, que quizás, vive Jesús, no podremos salir por estos medios, quizás la palabra sea quitada, pero lo que hemos recibido en nuestro corazón, esa semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón, no deje que nadie, ningún hombre ni el enemigo te la saque de tu corazón, vive Jesús. Que tu corazón sea como una piedra. Esto como una piedra, cuando un árbol crece en una piedra y es difícil arrancar ese árbol de esa piedra, que así sea tu corazón, aguanta esa semilla. Que tu corazón se mantenga blandito en el amor en Jesucristo, pero que esa semilla la aguantes y no deje que el enemigo te la saque de tu corazón. Vive Jesús. Que tu corazón mane agua, vive Jesús, como la piedra en el desierto que le dio de beber a aquella congregación que tenía sed, vive Jesús. Ese sea tu corazón, que siempre salga palabra de vida, palabra de aliento, pan de vida. Dice que la palabra del Señor es pan de vida y da vida y vida en abundancia, vive Jesús. No importa que nos persigan, no importa lo que venga, vive Jesús. Mantengámonos en lo que hemos aprendido, en el amor de Cristo, vive Jesús. Porque quieren quitar la palabra del Señor, porque no conviene. Al mundo no le conviene que la gente se convierta, que los borrachos se conviertan, porque pierden negocio con los borrachos, con los drogadictos. Vive Jesús con todas las personas que hacen maldad. Entonces los abogados, los jueces, toda esa gente no pueden vivir. Y el mismo gobierno vive de todas esas cosas también. Por eso es que el gobierno, el presidente entra pobre y sale multimillonario. Vive Jesús. Pero la palabra del Señor se mantenga viva en nuestro corazón, vive Jesús. Que seamos luces entre medio de las tinieblas. Que la luz de Dios resplandezca en nuestra vida, en nuestro rostro, vive Jesús. Y cualquier persona que venga a donde nosotros a pedir ayuda, ¿ves? Que nosotros podamos dársela. Yo estaba consultando con mi amada esposa, vive Jesús, y digo, mucha gente consigue un drogadicto por ahí, le piden chavo y le dan pena y le dan chavo. Pero lo que le hacemos es daño a ellos, de verdad van a seguir. Yo sé que no es fácil, un vicio, pero entonces nosotros lo que hacemos es daño. Pero si ellos vienen a decirte que tienen hambre y no han almorzado, pues llévate a un restaurante, no importa lo que gastes, Dios te va a bendecir. Yo lo hice 2 veces y entonces
la primera aceptó, pero la segunda vez no aceptó. Y entonces a veces nosotros salimos por ahí y cualquier persona que tengamos que ayudar, ¿verdad? Pero la ayudamos de esa forma. Vive Jesús, pero yo le digo a mi esposa, nunca demos dinero cash a esta gente que están pidiendo así de esa forma. Porque cuando damos algo, nosotros tenemos que ver que verdaderamente va a ser beneficioso para esa persona, vive Jesús. Porque hay muchos engañadores, vive Jesús. Había en Calley, el pueblo mío, había una señora que le decían almohadita, y esa señora siempre se pasaba pidiendo, y cuando murió tenía un chojo de latas, de esas latas de galletas por soda que vendían en Puerto Rico antes, llena de menudo debajo de la cama. Y a veces así, pero nosotros tenemos que pedir entendimiento y sabiduría al Señor para cuando nosotros hacemos cualquier movimiento, que sea Dios el que nos toque el corazón. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Verdaderamente que seamos fieles, vive Jesús. No deje que nada, vive Jesús, dañe tu corazón. Vive Jesús. Lo que he aprendido, manténlo. Vive Jesús. Sabemos que en estos tiempos ni de los mismos hermanos de las iglesias buscan a uno. Vive Jesús, pero nuestro Dios siempre está con nosotros. Nunca el Señor nos ha dejado. Vive Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice, Señor, la familia de la tierra, aquellos que están alineados, Señor, a tu palabra. Aquellos, Señor, que se han ido por otros caminos, revélatele, Señor, poderoso santo, en el silencio de la noche. Revélatele, Señor, de alguna forma, Padre Santo, como tú hiciste conmigo y con muchos, Padre Santo, para que, Señor, puedan volver a tu redil, Padre Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pueblo de Dios, amigos, y estos medios, vive Jesús. Gracias, y el Señor está a las puertas, vive Jesús. Bendiciones para aquellos que Dios quiera bendecir. Vive Jesús, y los otros pues lo dejo a la voluntad de Dios. Que Dios haga, ¿verdad?, su voluntad sobre aquellos que se han ido por otros caminos. Amén. Vive Jesús. Amén.